quería pedir que no fuera como una dinámica donde solamente yo esté hablando, sino que podamos ir intercambiando algunas posturas respecto al tema del día de hoy, donde vamos a hablar de psicopatía y sociopatía. Como les dijo bien la maestra Erika, he trabajado pues ya algunos años dentro de centros penitenciarios, aparte de mi profesión, de mi preparación académica. Entonces, le sé un poquito a estos temas, que aunque pareciera que son muy entendidos, sobre todo hay confusión en estos dos. Al hablar de situaciones que impactan al tejido social o que estamos mencionando se convierten en delitos, casi siempre los utilizamos como sinónimos. De hecho, vamos a ver el día de hoy que existen algunas discrepancias entre ambos trastornos que hay que entender y hay que ver cómo se componen, ya que desde la naturaleza que tienen estos dos son diversas. Entonces, buenas noches nuevamente. Vamos a empezar. Les voy a proyectar mi pantalla para que puedan ver. De todas maneras, la maestra les va a pasar el contenido de la presentación para que ustedes la tengan. Y creo que ahí ya la pueden ver. ¿Me pueden confirmar nada más que ya la están viendo? Gracias. Muy bien. Vamos a iniciar entendiendo primero que ambas circunstancias, gracias Nancy, son fenómenos de orden biológico o sociológico. Vamos a ver que la psicopatología tiene más que ver con la biología, con la estructura del cerebro. Ahí. No, ahí ya no tengo doble pantalla, maestra. De hecho, yo ya no la veo. Sí, no sé qué ocurre. Si quiera lo vuelvo a intentar. A ver, lo intento nuevamente, a ver si con eso ya. Denme un segundo nada más, por favor. Pienso que así como estaba se ve bien. ¿Ahí está bien? ¿Ya se ve? Sí, se logra ver bien. Sí, se ve bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le decía que en el caso de la psicopatía tiene más una naturaleza biológica. Se han hecho diferentes estudios, se han comprobado que hay áreas del cerebro que no funcionan de igual manera que en una persona normal, y lo digo entre paréntesis porque la normalidad es todo un tema de debate, pero vamos a decir que existen algunas alteraciones, mientras que en el caso de la sociopatía sí tiene una cuestión más de orden social. En ambos casos van a afectar de manera negativa la mente del ser humano. Va a tener situaciones que llevan a la falta de remordimientos, a la crueldad con seres vivos. Inicialmente se empieza por animales, luego con personas. Son personas también que empiezan a tener descargas de violencia que es inapropiada. De hecho, podemos decir que casi siempre su respuesta va a ser desproporcionada. Y una de las características que es muy recurrente y tal vez en la que nos hemos enfocado más es en esta ausencia de empatía. Para empezar, hay que puntualizar que la empatía es un tema bastante amplio. No es tan sencillo como muchas veces lo hemos querido poner, ya que usualmente se dice, bueno, es que, ¿qué es la empatía? Ponerte en el lugar del otro. Ajá, pero todavía es más complicado que eso. Tenemos empatía cognitiva, empatía afectiva, y es no me voy a poner en tus zapatos porque nunca lo he pasado, pero para empezar, empatía cognitiva.
entiendo qué es el sentimiento. Tal vez yo no puedo decir, es que acaba de morir tu papá. Oye, te entiendo, porque es posible que la relación que tú tengas con tu papá o que hayas tenido con tu papá es diferente que la que yo tuviera. Entonces, no podemos equiparar que la emoción que estás sintiendo en ese momento, pero sé que es la tristeza. Luego tenemos la empatía afectiva, te veo triste, también me estoy poniendo triste porque tengo un afecto hacia ti. Pero por eso les decía, la empatía es un tema muchísimo más amplio, pero en el caso del psicópata, perdón, y del sociópata, en ambos casos es una persona incapaz de sentir esa emoción. La empatía, ¿por qué es importante? Porque en muchos casos la empatía ayuda a que no lastimemos al otro o que no le hagamos cosas que lo van a lastimar. Decimos, ok, a lo mejor estoy enojado, pero sé que podría aprovecharme, a lo mejor podría golpearte, pero sé que no, porque después me voy a arrepentir o sé que te voy a lastimar. O es esta parte donde, ok, en este momento me hiciste enojar, pero tengo un afecto por ti. Entonces ese afecto es lo que me frena. En el caso de estos dos momentos que estamos analizando el día de hoy, no importa que seas mi papá, no me importa que seas mi mamá, mi hermano, que exista una conexión, no voy a tener ese remordimiento, esa empatía por ti. En el tema de psicopatía y sociopatía, podemos analizar como que existe una conducta anormal, desviada, desadaptada, trastornada, desorganizado. De hecho, por mucho tiempo en la historia, se ha ido pasando por pequeños avances donde hemos tratado de entender de dónde surge la conducta delictiva, de dónde surge esta estructura mental que es diferente en los psicópatas, que les lleva a que su cerebro reaccione de una manera diferente, o en qué momentos la estructura de la persona se modifica a raíz de lo que ha pasado a lo largo de la vida, que en algún punto termina cometiendo delitos que por la sociedad se consideran abominables. Y creo que nosotros, desafortunadamente, en la sociedad mexicana, tenemos muestras de ello, sobre todo en los últimos años. Hemos tenido ya casos que se consideran de asesinos seriales, como tenemos al famosísimo y tristemente célebre monstruo de Ecatepec, el monstruo de Atizapán, donde la mayoría de las personas ha preferido llamarles así, denominarlos como si fueran monstruos, porque de esa manera también separamos que son personas que están alejadas de la sociedad. Sin embargo, existe un porcentaje de la población que tiene características que pueden llevar a cometer delitos, pero lo cierto es que muchas de las personas que cometen delitos, es decir, que están dentro de las cárceles, ni siquiera alcanzan a considerarse psicópatas o sociópatas. De hecho, hay varios estudios que dicen que hay muchas personas, sobre todo psicópatas, que no han cometido delitos o que no los han cometido de manera tan evidente, de tal suerte que los han detenido. Es decir, realizan conductas que van en contra del bienestar social, pero como son tan encantadores, tienen este encanto superficial, pueden pasar desapercibidos. Tenemos un espectro de conductas donde se encuentran 4. Tenemos al social, al antisocial, digamos, en la orilla, y en el intermedio tenemos al parasocial y al asocial. El social es esta persona que se considera ciudadano modelo, el que cualquier país quisiera, porque es este que no rompe las reglas, que siempre está viendo por el bienestar de los demás, que paga sus impuestos, que no se pasa un semáforo, que no tira basura. Es el personaje modelo. Tenemos en el intermedio, como les decía, el asocial, el que no le interesa ni para bien ni para mal, quiere mantenerse alejado lo más posible de la sociedad. Tenemos al parasocial con conductas, digamos, extrañas. Ahí empiezan algunos trastornos de personalidad, pero que como solamente son conductas extrañas, muchas de ellas se quedan solamente en ese rubro y no se van hasta el extremo de la antisocialidad. Porque un parasocial puede ser a lo mejor alguien que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, aquel que tiene que lavarse las manos porque si no tiene un ataque de ansiedad, pero todavía entra en este lugar donde no provoca un daño hacia las demás personas.
Y ya por último tenemos a la persona o a la conducta antisocial, que es donde empiezan los dos fenómenos que estamos por empezar a analizar el día de hoy, donde ya empiezan estas conductas en donde sí inicia una desadaptación, donde pueden iniciar trastornos que ya son evidentemente los que afecten al tejido social y que van a llamar mucho la atención. La psicopatía es un trastorno de personalidad que se considera tiene un origen genético o innato, es decir, que es propio de la naturaleza de ese ser humano. Son personas que su estructura cerebral, como les decía, tiene algo, existe una alteración que le ha llevado a que reaccione de una manera diferente a como debería ser. Se han hecho estudios en algunas personas que han cometido delitos y se ha visto que ante un experimento donde los ponían a ver imágenes que eran violentas, esta parte del cerebro que se encarga de la empatía y de las emociones no reaccionaba. A diferencia de un ser humano al que lo pones a ver imágenes violentas y muchos de ellos dicen, oye, eso no me gusta, se ve muy grotesco. O veo a alguien llorar e inmediatamente empiezo con esta parte de, ok, voy a llorar, no sé por qué. Dentro de nuestro cerebro tenemos algo que se llama neuronas espejo. Esas neuronas espejo se encargan de, en primera instancia, aprender. Aprendemos cosas de comunicación básica para un simple hola. Vean en los niños pequeños. Cuando un niño pequeño entiende que esto es hola, se la pasa haciéndole hola a todo mundo. Porque es aprendo y lo estoy haciendo. Los niños ven que se empieza a caminar y lo van a intentar. Primero gatea, luego en dos pies y así se va desarrollando. Pero luego tenemos las cosas que hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, el bostezo. Nosotros vemos a alguien bostezar y pareciera que nos activan algo y bostezamos. Hay personas, por ejemplo, que si ven a alguien que vomita, también lo hacen. Tus neuronas espejo es de, oye, yo ni siquiera estaba enfermo, estaba muy bien, solo vi que alguien vomitó y también lo estoy haciendo. En el caso de las personas que se han diagnosticado con psicopatía, sí se ha demostrado que esas neuronas espejo no funcionan igual. En el caso de la sociopatía, aquí se considera que es más un rasgo que se adquiere, donde el entorno coopera en gran medida con ello y tenemos a una educación recibida por el individuo. Y de estos podemos tener un sinfín de ejemplos. Les decía hace un momento, tenemos a lo mejor uno que es el que la mayoría logra conocer, sobre todo por el impacto mediático que tuvo. Juana Barraza, la Mataviejitas. ¿Le suena el nombre? Sí. Sí. Sí, Juana Barraza. ¿Alguien sabe qué hizo? Mataba viejitas, ¿no? Sí, que decimos, bueno, la Mataviejitas, pues sí, mataba viejitas. Alejandro, ¿algo más que querías agregar? Porque aparte de que las mataba, tenía un componente por ahí importante. ¿Las canibalizaba? No, ella no las canibalizaba. Ella las mataba con sus propias manitas. Es una de las características que tiene justamente esta mujer. Sí, llevaba un tipo de patrón, obviamente. Ella sí las mataba, realmente eran personas de adultos mayores, o sea, de tercera edad. Pues una persona psicópata realmente, ¿no? Llevaba un patrón. Realmente se nota que ella tiene un apego mucho, un trauma de niña, porque tuvo una problema, pues vivió mucha violencia familiar en su niñez. ¿Ok? Y aquí, Alejandro, pareciera que nos contradecimos. Dimos, es que hubo un montón de traumas en el caso de ella. Desafortunadamente hay ocasiones en que no podemos decir, oye, ¿qué hubiera pasado si Juana hubiera tenido una vida diferente? Porque no lo sabemos. Básicamente ella se construyó a través de todo un entorno que le llevó a ser quien fue. Tenemos a una niña que viene de, bueno, vamos a pensar en ella como niña, que viene de extrema pobreza, donde su madre la trataba muy mal, la golpeaba, tenían que recoger comida de la basura,
a ella la venden, la cambian por unas cervezas, la violentan sexualmente cuando ella todavía era menor de edad, la hacen tener hijos cuando ella todavía era menor de edad, vive un sinfín de violencia por parte de los hombres de su vida, le matan a un hijo. Entonces, todo eso va generando esta estructura que con el paso del tiempo tristemente se convirtió en ella, con un odio tan marcado hacia un grupo específico de personas. Tanto fue así que las mataba con las propias manos, que no utilizaba ningún arma blanca, que no utilizaba ningún arma de fuego, porque a ella le gustaba matar. Alejandro, dime. Sí, de hecho ella era luchadora profesional, tenía una licencia como luchadora, obviamente era conocida como la dama elegante. El silencio. Ah, sí, del silencio, perdón. No recuerdo el nombre, exactamente, y obviamente ella fue entrenada, entonces esta persona obviamente tenía un entrenamiento igual, tanto como hoy con mujeres, pues de lucha libre, ¿no? Y eso está considerado como un deporte de contacto. Entonces ella también, bien que usted lo menciona, dice, pues obviamente sí las estrangulaba en sus medianas ocasiones. Muchas gracias. Exactamente. ¿Alguien más levantó la manita? Kashimoto. Sí, de hecho, esta persona, en una entrevista un documental que yo estaba viendo, no fue de manera profesional, sino que ella se la pasaba con las luchadoras y ella anhelaba ser una luchadora profesional. Nunca audicionó, por así decirlo. Bueno, pero el enfoque a lo que estamos hablando es de que ella tenía la corpulencia de una luchadora como tal y como dice usted, licenciada, ella no mataba con armas. Ella incluso hubo de sus víctimas que las mataba con el rebozo, con las líneas esas con las que se amarran las cortinas. Y pues bueno, hasta al grado de que el chavo ese que vio cuando mató a la viejita y fue cuando la denunciaron. Sí, y de hecho en el caso de ella vemos mucho esta parte de la sociopatía, le insisto, de cómo se fue construyendo una persona como ella, que desafortunadamente si nosotros, le repito, queremos preguntar, es que a lo mejor si no le hubiera pasado lo que le pasó, sería una persona diferente. Desafortunadamente ya no lo podemos pensar. Cuando vemos a una Juana Barraza, cuando vemos a un monstruo de Catepec, que yo estoy muy en contra de que les llamen así, vemos a una persona que tristemente no tenía como otro escenario diferente para su vida. Sin embargo, también tenemos otra interrogante que resulta, que es ¿por qué no todas las personas que tienen una historia de vida complicada se terminan convirtiendo en asesinos, en violadores, en secuestradores? Porque eso no siempre pasa. Claro, pero en el caso de la adelante. Perdón, yo creo que ahí, por ejemplo, tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, ¿no? También con la capacidad de saber manejar esos acontecimientos y esos sucesos que están sucediendo en la vida y en cómo los enfrenta y en cómo los va a dirigir hacia algo positivo también, ¿no? Sí, de hecho también a eso le llamamos resiliencia. ¿Sofía? Bueno, y más allá de la resiliencia, pues no necesariamente todas las personas se enfrentan, o sea, no solamente existe la resiliencia o volverse psicópata, ¿no? O sea, las personas pueden reaccionar de maneras muy diversas a circunstancias adversas, o sea, podría crecer alguien y a lo mejor no se volvió psicópata, pero tampoco se volvió persona, pues, que es sana, pero a lo mejor, no sé, creció con siendo una persona depresiva o a lo mejor con TLP, ¿no? O sea, cualquier otro tipo de padecimiento mental que obviamente no está como tan del lado de la salud. Pero pues eso, o sea, que no solamente existe como volverse psicópata o estar sano, ¿no? O sea, hay una gran gama de posibilidades. De hecho, ni siquiera es como la psicopatía o la sociopatía. Hay personas que cometen otro tipo de conductas delictivas y ni siquiera se pueden encasillar en la psicopatía y la sociopatía. Ahorita, por ejemplo, lo que mencionaba Sofía, hay personas que podemos decir tienen un estilo de vida, vamos a decirlo, agradable.
y que hay un detonante, y ese detonante le lleva a cometer un delito. Por ejemplo, dentro de lo que la maestra Erika les comentaba de mi desarrollo profesional, he trabajado mucho tiempo en cárceles. Hay un caso que a mí me resuena mucho en este tema, porque se trata de una persona que viene de una familia, vamos a decirlo así, de una economía bastante holgada. Tienen dinero, entonces él viene de España. Cuando él tenía como 14 o 15 años, vienen a México, vivieron en Guadalajara o en Monterrey, fue a buenas escuelas, sus papás pues siempre han tenido dinero. Llegan aquí a Puebla cuando él iba a entrar a la universidad, lo metieron a una de las mejores universidades de Puebla, cara, y pues pareciera que todo iba muy bien. Él estudia, conoce a una chica, estuvieron saliendo mucho tiempo juntos. Sin embargo, por ahí de que ya llevaban como un año de relación, ella decide que ya hay muchas cosas que no le gustan de él, que es muy iracundo, que no, a lo mejor no es violento físicamente, pero ya empieza a hacer cosas que van a una violencia psicológica y decide terminarlo. Pero ella le empieza a dar como mensajes de que lo quiere terminar, y él, antes de que ella lo termine, le propone matrimonio. Y cuando él le propone matrimonio, ella le dice: oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? Que yo estaba pensando en ya terminar esta relación, entonces pues no. Él en ese momento le dice: bueno, pues qué lástima, lo lamento mucho, pero pues bueno, ya, lo dejamos así. Se ven 6 meses después porque él le dice que quiere hablar con ella. Ella va y él le pregunta: oye, ¿no estás seguro que no quieres regresar conmigo? Y ella le dice: no, pues ¿sabes qué? No. Y la mata. Así de sencillo. La mata, le va a aventar su cuerpo a las salidas de la ciudad y todavía hasta le echó cal. Y así. Y él hasta la fecha es un sujeto que dentro de la cárcel tiene un comportamiento ejemplar. De hecho, hasta dentro de la cárcel, su familia lo sigue visitando, le sigue llevando su ropita, sus cosas. Es de los PPLs, así, súper mejor tratados ahí. De hecho, tuvo un problema en el estómago, la familia le llevó un gastroenterólogo, porque, pues, insisto, su familia tiene muchos recursos económicos. ¿Qué creen que falló ahí? Porque sí, algo falló. ¿No es un psicópata? No. ¿No es un sociópata? Tiene algunas características, pero ¿Nora? Pues podría ser su control de impulsos, por ejemplo, y a lo mejor su poca tolerancia a la frustración. Exactamente. Control de impulso y tolerancia a la frustración. ¿De qué provenía eso? De que nunca le dijeron que no. Él en toda su vida siempre fue el niño de mami. De hecho, hasta sus ahorita debe tener como 47 años, sigue siendo el hijo de mami. Entonces, ahí vemos que no existe, insisto, ni la psicopatía ni la sociopatía. Toda su historia de vida fue bastante buena como para que haya terminado ahí, pero tenemos algunos elementos que le llevaron a cometer un delito sin que entre en estos supuestos. Entonces, no siempre las personas que cometen delitos van a estar dentro de estas dos categorías, eso sí es cierto. Pero el porcentaje que llegamos a encontrar, usualmente cuando los tenemos, es porque han cometido conductas que sí son bastante graves. Llevamos, les decía hace un momento, más de 200 años tratando de que la psicopatía se pueda definir y tratar de englobar todo. Desde la época medieval, la psicopatía y cualquier otra conducta y cualquier otro tipo de personalidad que fuera normal, se consideraba que eran de origen demoníaco. Entonces, voy a hacer una breve pausa por Suriel. Ese estilo de creencia permisivo. Y de hecho, les decía, hasta él dentro de la cárcel lo hace. Es como de, no voy a comer eso porque me hace daño. Pero como obviamente tiene todo lo que conlleva, desafortunadamente, en nuestro país el dinero, pues dentro de la cárcel también impacta. Entonces, sí se le tiene que dar un trato bien específico y bien delicado,
porque cualquiera que le haga algo se mete en problemas porque sus papás van y tienen un montón de abogados. De hecho, estuvo a punto de evadir su responsabilidad por el homicidio, pero otro punto, la familia de la víctima también tenía recursos económicos, por eso no se pudo escapar, porque si no se nos hubiera ido. Lleva ahorita como 17 años en la cárcel, más o menos. Entonces, insisto, esta crianza permisiva sigue hasta este momento, donde sus papás, bueno, más su mamá sabe que sí mató a la chica, él lo aceptó, y la mamá es como de, bueno, pero es mi bebé, entonces me lo voy a dejar. Muy bien, sigo. En el caso que les decía de cómo se empieza a originar esta idea de que cualquier persona que se comportara de una manera anormal era alguien que tenía una naturaleza demoníaca. De hecho, hay pseudociencias como la demonología o como la astrología que creían que una persona venía ya con con un destino marcado, que venían las líneas de la mano, como era en la quiromancia, que sus astros se habían acomodado de tal suerte que iba a ser un asesino o un violador. En el caso, por ejemplo, de la demonología, había personas a las cuales les hacían exorcismos para tratar de sacarles el demonio que se les había metido. Sin embargo, venía de una naturaleza a lo mejor un tanto más de trastorno mental, donde no tenía nada que ver con los demonios. Desde el inicio de los tiempos, cuando se inicia con este desarrollo más de carácter médico-psiquiátrico, existe esta perspectiva de la psicopatía que siempre nos ha dado problemas. Para empezar, ¿cómo es posible que una persona que parece estar loca comete conductas, pero que no son necesariamente una locura? O que tiene esta capacidad para planear, para estructurar sus ideas, para que no sea detenido. Tenemos, les repito, muchas personas que han cometido delitos y que son gravísimos y están dentro de la cárcel, pero tenemos también a personas que no necesariamente cometen conductas prosociales o buenas y que están fuera y que son personas de verdad que parecen totalmente cuerdas. O también en un momento, digamos, como un poquito más filosófico. ¿Ustedes por qué creen que alguien comete delitos? ¿Qué creen que exista para que alguien cometa delitos? Kashimoto. Sí, yo pienso que ahí entra cómo diagnosticar a una persona, valga la redundancia, en su personalidad, ¿no? Cuando entra que tal vez eres impulsivo, convulsivo, no sé, ese tipo de categorías, sin que lleguen al grado de ser sociópatas o psicópatas, vaya. Por eso yo escuchaba con mucha atención lo que mencionaba. Hay personas que son, que son personas buenas, pero que llega un momento en que caen en una tentación y se les hace fácil, al fin y al cabo, pues nunca lo he hecho y pues, o en este caso de este chavo, tengo billetes y pues siempre se me da lo que yo quiero y puedo hacerlo porque puedo y porque quiero. Entonces, pienso que va por ese lado, ¿no? Sin entrar tanto en esos dos rubros. Ok, muy bien. ¿Nora? También podría ser que pudiera haber alguna alteración en el sistema nervioso central de la persona y que de pronto necesitara algún medicamento o algo para poder controlar esos arranques pues que tuvo en algún momento, no sé. Sí, de hecho tenemos dentro del DSM-5 categorías que van, por ejemplo, como el histriónico, el límite, donde están como estas curvas entre la manía y la hipomanía, es decir, entre un momento donde la persona está extremadamente feliz y el otro donde no puede ni siquiera levantarse. Entonces llega un momento donde la persona puede reaccionar de manera iracunda y podría cometer un delito.
Desafortunadamente en nuestro país el tema de salud mental está muy abandonado. De hecho, cuando a una persona le dices, oye, te recomiendo ir al psicólogo, te recomiendo ir al psiquiatra, la mayoría se ofende. Pero en los últimos años lo que se ha trabajado mucho y lo que ha llamado mucho la atención es la presencia de conductas que van hacia un tema de la antisocialidad en personas cada vez más jóvenes. Antes era como común ver, o no común, sino más cotidiano, vamos a llamarlo así, a personas que cometían delitos, pero que estamos hablando que eran mayores. Cada vez estamos encontrando a más jóvenes que están cometiendo delitos muy grotescos y que ya empiezan a tener estas características tanto de la psicopatía como de la sociopatía, o que no llegan a este extremo, como bien lo decía Kashimoto, pero que sí tienen ya componentes que en algún momento dado nos puede llevar a que pues pudieran llegar a estos niveles. Suriel, en otros momentos podemos hablar que también la presión social importa mucho, genera muchísima impulso para que una persona decida cometer delitos. De hecho, al hablar de causas de la criminalidad, van a ser amplísimas. Cada ser humano tiene su propio origen de, aunque sean personas que participan en el mismo delito, aunque sean de la misma familia, cada sujeto va a tener su propia razón por la que lleva ese delito a cabo. En el caso de esta normalidad que les mencioné al inicio de la sesión, donde les decía es que hay personas que salen de esta normalidad, pero también otra de las grandes interrogantes es ¿por qué hay personas que a pesar de ser normales, a pesar de estar cuerdas, es decir, no están locos como se le dice de manera cotidiana, están bien, deciden cometer delitos? Tenemos a muchas personas. Voy a ponerles un ejemplo. Las personas que tienen poder y deciden cometer delitos. ¿Por qué? Sofía. Sí, justamente por ahí iba yo a decir algo. O sea, entiendo de dónde viene esta interrogante como de por qué alguien escogería el mal, ¿no? O sea, si no tiene un problema de percepción o no tienen como un problema aparentemente, o sea, como si fuera más o menos normal, ¿por qué escogería hacer una locura, ¿no? Por así decirlo. Y justamente pensaba en esto, que en realidad hay muchas cosas en el mundo que son enloquecedoras en sí mismo respecto a su propia dinámica, y pensaba justamente en las figuras de poder, no solamente en las figuras de poder que escogen utilizar su poder de manera perversa, sino en sí mismo como muchas estructuras sociales que permiten que ciertas cosas en realidad pues tengan cierta lógica delincuencial o criminal, pero que pues por cuestiones de estructura social pues no cuenta como un delito. No sé, digo, a lo mejor voy a sonar acá muy, muy izquierdosa, ¿no? Pero, por ejemplo, que sea legal que un empresario privatice el agua de un pueblo y entonces deje a un montón de personas sin agua, que es pues un recurso indispensable para vivir, ¿no? O sea, uno podría pensar que eso es una conducta criminal, pero en términos sociales no lo es, en realidad es hasta casi que aplaudida, ¿no? Y más bien los que están mal son los campesinos por quejarse, ¿no? Por decir algo. Entonces creo que esta parte de la criminalidad también tiene como una perspectiva social como muy fuerte, más allá de, pues como de los ejemplos más obvios, por así decirlo. Okay. Es que un psicópata no necesariamente comete delitos, que ahí es donde empezamos a tener algunos problemas, porque hay psicópatas que no cometen delitos, pero sí lastiman a los demás, sí afectan a los demás, que sería, por ejemplo, en el caso que acaba de mencionar Sofía. Si hay una afectación, sí sabe las repercusiones que va a tener, pero dice, no son ni de mi familia, yo voy a ver por mi bienestar. Entonces, y no comete un delito, entonces veo la manera de, legalmente, pero entonces ahí sería más bien un sociópata, ¿no? No, un psicópata.
puede Porque haber puede, de los dos. De hecho, puede haber de los dos. Un psicópata y un sociópata, pero casi siempre vamos a encontrar que los que son más inteligentes y más encantadores y pueden colarse a la sociedad son los psicópatas. El sociópata muy difícilmente va a encajar. ¿Ok? Nora, vi tu manita levantada. Sí, muchas gracias. Yo, por ejemplo, pensaba en el caso de, que ahorita se me fue el nombre del artista pero bueno, supongo que sí lo ubican, el chico que está en la cárcel que por precisamente no tener un control de impulsos, golpea a un señor y lo mata. O sea, Pablo obviamente Lai. él, ajá, exactamente. O sea, yo pensaba, él es un artista, pues un actor que supuestamente lleva una vida, pues en teoría normal, entre comillas, ¿no? Entonces, de pronto, ¿cómo esa situación, pues al final lo convierte en alguien así, ¿no? Porque por precisamente no tener ese control de impulsos, golpear a este hombre y bueno, desafortunadamente murió, ¿no? Entonces yo pensaba en ese caso, por ejemplo. Ok, muy bien. Sofía, ¿algo más que quieras mencionar? Vi tu manita arriba. No, solo se me olvidó apagarla. Ok, no te preocupes. Suriel, por ejemplo, esto de que son egoístas en extremo, sí. El ejemplo que nos decía hace rato Sofía. Alguien que dice, a mí no me importa, o sea, sé que los voy a afectar, pero mi interés. Ahorita, de hecho, vamos a hablar un poquito más de las diferencias que hay entre el psicópata y el sociópata para que vaya quedando un poco más claro. Pero decía, hay personas que cometen este tipo de conductas que parecen muy cuerdas, pero que están generando afectaciones a las personas que les rodean y lo hacen sin ningún tipo de miramientos, que es de, ok, no es de mi familia, no me afecta, voy a obtener algún tipo de beneficio o mi beneficio simplemente es el placer y me voy a salir con la mía. Tenemos a un autor que se llama Pinel. Él habla de manía sans délire. Él habla de la manía y de la locura sin delirio. Él decía que hay personas que son locos sin estar locos. Eso es lo que hoy en día podríamos hablar como un psicópata. Personas que cometen actos totalmente impulsivos, son autopunitivos, así como se castigan y logran también castigar a los demás. No tienen una capacidad de razonamiento alterada, de hecho su capacidad de razonamiento está intacta. Se dan cuenta de lo irracional que pueden llegar a ser, pero lo pueden justificar. Es por el bien de todos, los demás me lastimaron. Y les voy a poner un ejemplo. Lo de la guerra. Tenemos del otro lado del mundo una guerra. Y vimos el montón de gente que se ha matado. Si ustedes ven a los presidentes y a los que están en el gobierno, dicen, no, es que el otro nos lastimó. Es que nos atacaron primero. Oye, es que estás matando niños, estás matando mujeres. No, pero es que fue su gobierno. Entonces de pronto voy y le aviento una bomba a un hospital. Oye, pero ¿por qué no le avientas una bomba donde está la gente que, pues, a lo mejor de los comandos que sabes que te están atacando? Vas y atacas a la población civil. Es una manera de causar daño. Hay una irracionalidad enorme en lo que están haciendo, pero lo generan totalmente con la conciencia de afectar al enemigo. A eso es a lo que se refería Pinel con manía sans délire. En esta locura, pero donde no hay delirio, donde la persona está muy consciente de lo que hace, pero obtiene algún tipo de beneficio que es, digamos, extra. Hace unos días, bueno, no unos días, ya que tiene como un mes, el 11 de octubre, 12 de octubre, no recuerdo muy bien la fecha, pero se murió uno de los sujetos que se considera ha sido uno de los asesinos seriales más prolíficos del mundo. ¿Okay? Es conocido o era conocido como la Bestia. ¿Alguien había escuchado este apodo? Colombiano él. No, la verdad no. José Alfredo Garavito. ¿Nunca? ¿No?
así es como de cultura general. Él se dice que llegó a matar a más de 200 niños. 200. Los violaba, los sodomizaba y los mataba. Se le acusó, o él reconoció más de 180, sin embargo, los números y las investigaciones después dijeron que podían haber llegado a ser 200, y en los últimos recuentos se decía que podía haber llegado hasta los 250 niños. Que por todo el recorrido que tuvo y por todas las zonas donde él pasó, que hubo desaparición de niños, más o menos llegaba a los 250. Él planeaba muy bien y lograba pasar desapercibido, y planeaba muy bien con qué tipo de historia se iba a colar a los pueblos. Se hizo pasar por verolico, por vendedor, por sacerdote, de todo. O sea, era muy racional. Imagínense qué tan racional era que logró causar tantas afectaciones. Estamos hablando de 200 víctimas. Entonces, sí es bastante su afectación que causó. Insisto, se murió hace unos días. Les decía que el concepto de psicopatía, aunque tenemos muchos años investigándolo, históricamente tiene 200 años de existencia. Se consideró por ahí del siglo XIX y el siglo XX que la psicopatía era un trastorno más con matices de tipo moral. Es decir, donde básicamente cualquiera que se comportara de una manera anormal o poco moral se le consideraría un psicópata. De hecho, es de ahí donde viene mucho la confusión y donde se ha utilizado como sinónimo de algo que está mal. O de alguien que se comporta raro. Decimos, es que debe ser un psicópata por esto. De pronto cuando pasan en las noticias un caso, decimos, ay, es que es un psicópata. Por ejemplo, hace unos días que un borracho mató a 2 peregrinos en la autopista, porque obviamente iba en estado de ebriedad. Ay, es que se necesita ser psicópata para hacer eso. No, es una persona en estado de ebriedad que tiene muchas otras características, pero que seguramente la psicopatía no va a llegar a ella. A mí en lo personal me ha tocado entrevistar a muchísimas personas que desafortunadamente han matado a otro en un momento de ebriedad y al manejar, y de verdad cuando le decimos usualmente, cuando les cae el 20 de lo que hicieron, no pueden con su vida. O sea, de verdad, la pena, el remordimiento de saber que por ser imprudentes mataron a alguien es muchísimo. Entonces, no, insisto, seguramente es más un acto impulsivo, pero no llega a ser un psicópata. Muy bien, Suriel, efectivamente, la bestia. Ahí ya tienen un poquito de la historia de él. Él hace varios años, ojalá pudieran, y les recomiendo mucho en YouTube, hay una entrevista que se llama En las manos de Dios, José Alfredo Garavito. Así lo pueden encontrar en YouTube. Es una entrevista bastante larga, es como de 1:30, pero en él pueden ver mucho de lo que vamos a ir comentando el día de hoy. Hay un punto, no les voy a spoilear la entrevista, pero le preguntan que cuál es como su expectativa al salir de la cárcel, porque él todavía quería salir o pretendía salir. Y él dice que le gustaría ser pastor o poner una fundación para ayudar a los niños. Aquí totalmente como burlándose de las víctimas, totalmente incongruente por el tipo de delitos que cometía. Pero él dice, pues me gustaría ayudar a los niños. O sea, se burla sin ser cínico, pero sí está bastante interesante también las gesticulaciones que hace, las historias que se inventa. Hay una parte donde se compara con el Papa, donde se compara con Hitler. Ahí van a tener mucho de lo que van a ver hoy. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Ahí creo que Suriel ya les puso el link. Les repito, es una entrevista larga, pero vale muchísimo la pena. Tenemos muchos autores que hablan de psicopatía. Sin embargo, uno de los mejores creo que es Robert Hart. Él nos habla de 20 rasgos del psicópata puro
y van a ver que hay cosas donde hay personas que pueden tener características, pero que no necesariamente son psicópatas. Robert Hart dice que hay como un tipo de marcaje donde vamos a catalogar 0, 1 y 2 puntos. Obviamente pensando en la frecuencia y en la historia de vida de nuestro sujeto. Entonces, es ahorita lo que vamos a platicar. Elizabeth. Maestra, ¿por qué salió de la cárcel Rosana Ruiz? Sí, comprendo que fue violada, pero al cortarlo en pedazos después de asesinarlo, no es una psicópata y debería estar encarcelada. Ya sé de qué caso me hablas. Yo también lo debatí mucho y créanme que yo soy de las personas que defienden mucho a las mujeres. Les repito, una de las áreas en las que me desarrollo actualmente es en el tema de abuso sexual, sobre todo infantil, violencia familiar. Entonces, pues más o menos para que sepan qué tanto defiendo este tipo de causas. Pero exclusivamente en el caso de ella, yo también tenía mis dudas. Obviamente no puedo hablar de más sin conocer bien el caso, pero solo con esta parte donde lo cortó, hizo cosas extras, sí yo no hubiera declarado que fue en defensa propia. No. Y sobre todo por la reacción que había de ella. Tenemos otro caso que fue muy, muy similar, bueno, no muy similar, sino que fue en condiciones parecidas, que fue el de Yaquiri Rubio, donde ella también mata a uno de sus violadores, pero obviamente lo mata y ya lo deja, no lo mata y lo corta. Y decía, pues cuando la entrevistaron, pues sí, lo maté porque pues era su vida, ahora la mía. O sea, no es como que yo fuera pensando en voy a matar a alguien, pero cuando lo vi tirado, ¡pum!, me eché a correr. Entonces ahí vemos como la diferencia. Sí, Kashimoto llegan a ser agravantes, pero por ejemplo en el caso de Roxana sí fue este problema donde no se podía considerar que era defensa propia justamente por estas características que se encontraban en donde no había un arrepentimiento, donde ya había una premeditación, porque sí lo cortó y no lo dejó ahí, sino que lo fue tirando. O sea, sí había cosillas ahí que llamaban mucho la atención. Y yo te puedo decir, Roxana, a tu pregunta para cerrar. Salió mucho por el efecto mediático que tienen todos esos tipos de temas. Okay. Es mucho la presión que existen por parte de la defensa de las mujeres que causó la situación, porque ya se le había dictado sentencia y por N cantidad de asociaciones solicitaron una revisión justamente argumentando esta situación de la defensa propia y todo eso, pero fue más por eso que realmente porque debiera salir. A eso voy, Elizabeth. ¿Sí resuelvo tu duda? Más allá de política criminal, se debe más a una respuesta del Estado a la presión mediática. Es de no eres capaz como Estado de proteger a las mujeres, pero si ellas se defienden, es que lo ponemos así entre comillas, las vas a castigar por defenderse. Entonces está como esta incongruencia y el Estado se ve entre la espada y la pared. Es de, oye, sí, porque me violan a N cantidad de mujeres al día, me matan a 11 mujeres al día, entonces yo no puedo mostrarme tan severo porque al final no estoy siendo capaz de protegerlas. Entonces, por eso se mete en ese tema. Sí, Elizabeth. Entonces les decía, tenemos esta tablita de Robert Hart y nos las cataloga en dos tipos de factores. Nos dice que tenemos el factor interpersonal afectivo y lo divide en dos facetas, que la primera es la interpersonal y la segunda es la afectiva. En la faceta 1 nos dice que hay para un psicópata una locuacidad, es decir, como que es muy, muy locuaz, muy hábil y es encantador. Al final, como sabe qué decir, cuándo decirlo, termina ganándose a los demás. Hay un sentido así exagerado de autovalía, es de yo valgo más que los demás son tontos, los demás no valen. Es mentiroso y tiene que ver con la primera. Como es tan locuaz y siempre sabe qué decir, sabe cuándo tiene que manipular la verdad para
engañar a los otros. Es estafador, es engañador, manipula. Y luego tenemos la faceta 2, que es la afectiva. Aquí, como ya lo habíamos mencionado al inicio, es una persona que no tiene remordimientos, no le importa lastimar a los demás. Hay un afecto superficial, es decir, sí te quiero, pero la primera que te pueda afectar, o si tengo que afectarte a ti para ganar yo, lo voy a hacer. Te quiero mientras me sirvas. Hay una insensibilidad y una falta de empatía enorme, y no va a haber una responsabilidad de mis actos. Es de, el primero me lastimó, él me las debía, lo hice porque lo necesitaba, el otro ni siquiera salió tan afectado. O sea, siempre va a haber una justificación para lo que yo hice, para que los demás sean los responsables y no yo. Luego, en el factor 2, donde hablamos de la desviación social, tenemos la faceta 3 y la faceta 4. La 3 es la que habla de impulsividad y la irresponsabilidad. Son personas que tienden a necesitar siempre estimulación. Se aburren mucho, entonces todo el tiempo necesitan estar como muy activos. Tienen un estilo de vida parásito. Dependen de los papás, dependen de los hermanos, dependen de la pareja, siempre van a depender de alguien. Mientras menos tengan que trabajar, mucho mejor para ellos. No tienen metas realistas a largo plazo. Es de, oye, ¿qué quieres hacer? Voy a ser un gran empresario. ¿Y cómo le vas a hacer? Pues no sé. ¿Cómo voy a ser un empresario? Voy a ser millonario. Ok, ¿cómo? Me voy a ganar la lotería. Ok, ¿te compras boletos recurrentemente? No. Me tengo que encontrar casi el boleto para ganarme la lotería. O sea, no hay nada de realismo en lo que piensa. Son personas impulsivas, irresponsables. Y luego tenemos la faceta 4, que es ya la de la antisocialidad. Hay un control muy pobre de sus conductas, de sus impulsos. Seguramente son personas que tienen problemas de conducta en la infancia, que han tenido ya vestigios de delincuencia juvenil, ya en más de una ocasión les han revocado la libertad condicional, de esos de los que les dices, oye, tienes que venir a firmar o tienes que ir a hacer servicio comunitario, y nada más porque no quieren, no lo hacen. Y son personas que son versátiles criminalmente, lo mismo que te han robado, te han violado, te han matado, te han secuestrado. Así tienen como todo. Y hay elementos que Robert Hart pone, digamos, separados, porque dice que no entran en ninguno de estos dos factores, que es la conducta sexual promiscua y frecuentes relaciones maritales de corta duración. De hecho, cuando en la cárcel, cuando en las unidades de medidas cautelares hacemos las entrevistas, es una de las preguntas que hacemos, entre muchas otras. Preguntamos cuántas parejas sexuales ha tenido y cuántas veces se ha casado, desde qué edad, cuánto tiempo ha durado sus relaciones, por qué terminan sus relaciones. Preguntamos cuánto tiempo han durado en un trabajo, por qué se salieron, porque eso nos va dando parámetros con respecto a esta parte de estabilidad. Entonces, vean, y de acuerdo a esta escala que, les repito, es de Robert Hart, tenemos 20 rasgos. Sí, agrupándoles los puntajes de 0, 1 y 2, Robert Hart nos decía que la puntuación es igual o superior a 30, es una persona que sí se puede considerar psicópata. O sea, si vamos poniéndole 2, 2, 2 y llegamos a 30, o solo con que lleguemos a los 30 exactitos, ya estamos hablando de una psicopatía. Pero, por ejemplo, si es una persona que a lo mejor, no sé, piensen en alguien que conozcan, que digan, ok, tiene esto, no sé, que es muy encantadora. O sea, sí es alguien que tiene mucho encanto, pero no tiene ninguna de las otras. Entonces solamente tiene uno de los demás rasgos. Vean todo lo que debe contener para poder decir que una persona es psicópata utilizando esta escala. Hay autores que han hablado de hasta políticos que son psicópatas. ¿Vean? Hay un encanto, son manipuladores. Te dicen, ay, sí, te quiero mucho, pero pues obviamente nada más es por tu voto. Mejor no tienen estas características de la delincuencia juvenil, de las conductas de infancia, pero sí tienen un poco autocontrol de conductas.
no han cometido delitos, pero todo lo demás lo tienen. Entonces, hay personas que sí tienen ciertos rasgos que no necesariamente les llevan a ser delincuentes de los que estamos pensando en atrás de la cárcel. Robert Hart decía que hay una fórmula que sirve mucho para determinar a personas antisociales o criminales. Y nos dice que hay rasgos esenciales que pueden definir a la psicopatía, que es el egocentrismo, la grandilocuencia, narcisismo, autojustificación, impulsividad, toda una falta de inhibiciones comportamentales y hay una necesidad de poder. Hace como 2 años vimos en el caso, por ejemplo, porque hay hasta un extracto de la entrevista de este hombre, ¿cómo se llama? Juan Carlos, el monstruo de Catepec, donde él dice, es que a mí me violaron de chiquito, es que todas las mujeres son unas grosería, porque mi mamá era, entonces todas las mujeres son. Es que yo prefiero que mis perros coman su carne a que ellas sigan respirando mi aire. O sea, vean este narcisismo. Como a mí me lastimaron, tengo derecho a lastimar a los demás. La autojustificación. Grandilocuencia. Y hay una parte de esa entrevista. Si me sueltan, voy a seguir matando. O sea, vean esto de, voy a seguirlo haciendo. Hay una necesidad de poder que él demostraba matando, que él demostraba violando, que él demostraba al comerse a las personas. Entonces, ahí es como uno de los extremos. Pero quiero que piensen en el otro extremo. ¿Quién se les ocurre que podría tener estas características, pero que no necesariamente es un delincuente? Ya les dije hace rato, un político. Pero solamente... podrías... ¿Ya? Pensaría, por ejemplo, en Donald Trump. Muy bien. ¿Qué le encuentra, Sofía? Digo, a lo mejor no me acuerdo así como de, sí, en tal entrevista digo exactamente eso, pero, o sea, egocentrismo, pues, o sea, se ve desde su cosa esta de que solo los gringos son los meros buenos humanos que merecen, pues, vivir y demás, y por eso odia todo, o sea, por eso es como profundamente racista. Grandilocuencia igual, ¿no? Como de ¿cómo es su frase? Esta de hay que volver a que América vuelva a ser grande otra vez, o sea, estos como delirios de grandeza de él y su pueblo. Narcisismo, pues igual, desde lo mismo. Autojustificación igual, por ejemplo, esta cosa de hay que poner el muro porque ellos son los que nos roban el trabajo y nos roban a las mujeres. Y no sé, bueno, eso hay toda su construcción paranoica extraña. Impulsividad, pues igual, ¿no? También tenía como diferentes como acusaciones como de conductas inapropiadas sexuales o algo así, no me acuerdo muy bien, que pues justamente me remite a esto de la falta general de inhibiciones comportamentales, porque también era así como bien gritón y decía como sus frases cuestionables así como si fuera cualquier cosa, y pues claro, la necesidad de poder. Que en el caso de él eres de, oye, eres un hombre que es muy rico. ¿Por qué quieres ser presidente? Porque quiero más poder. Porque él decía, América para los americanos. Quiero como cumplir con este sueño. Muy bien, Sofía. Él entra en esta categoría. Un médico exitoso. Sí, hay muchos médicos, de hecho, que entran en esto. Alguien, sí, por ejemplo, un abogado. De hecho, hay muchas personas que ejercen una profesión que pueden entrar en esas categorías. Kashimoto, ahí discrepo contigo. No cualquier persona. Porque hay personas que a lo mejor tienen por ahí alguna, pero que no tienen otra. O sea, si hay personas que son egocentristas, sí, pero que a lo mejor no se autojustifican. Es como, pues sí, ya. La regué, pero pues todos somos seres humanos. O sea, ya, sí, acepto que la regué. Hitler, es que es muy similar a lo que decía Sofía, Soriel. Alejandro, adelante. Sí, mencionaba aquí también, pero una de las personas también que estuve analizando yo por mi trabajo el caso del pozolero, él también tiene una tendencia también, pues,
sociópata o psicópata. Obviamente él, como él decía, no, o sea, que a mí me traen las personas y yo no las conozco, simplemente yo hago mi trabajo. Pero él seguía este tipo de conductas sin sentimiento ni nada, porque muchos también sociópatas que no crean ningún vínculo, ningún sentimiento. No sé si estoy un poco perdido ahí en esa situación, licenciada, si me puedo apoyar. Ok, muy bien, Alejandro. Sí, es alguien, de hecho, para ese tipo de cosas, buscan a ese tipo de personas, alguien que no cree vínculos, alguien que se pueda desapegar mucho de lo que está haciendo de su trabajo y de la parte emocional. Sofía. Justo ahora que mencionabas esta cuestión de la guerra, creo que la lógica militar está muy desde este lugar, ¿no? Sí, yo trabajo con militares, doy clases a militares y ya, o sea, extra de los temas que vemos, yo les preguntaba eso de, ¿no sienten feo cuando matan a alguien? O sea, era como mi duda inicial. O sea, no, pues es que tienes que aprender como a, ¿eres tú o son ellos? Y en algún punto, pues sabes que la otra persona hizo, y entonces sabes que es tu trabajo. Pero cuando sales del trabajo, ¡pum!, se te acabó. Aunque hay muchos que dicen, oye, es que yo ni siquiera puedo dormir, o sea, me voy a dormir y a lo mejor me muero o sea, es un decir, caigo porque estoy rendido, pero al final no estoy descansando. Tengo el ojo abierto porque a lo mejor alguien va a llegar, me va a matar, me va a hacer. Sí, y es un trastorno de estrés postraumático. Pero entonces no hay no hay una ausencia de empatía, sí la tienen, solamente que está justificada. Buscan justificarla, pero su empatía está, porque si no, no tendrían este trastorno de estrés postraumático. El trastorno está, nada más que buscan racionalizarlo. Es un ejemplo de... Pero sí, hay militares que dicen, no, pues sí, yo le disparé, ya maté 1, maté 2, maté 3 y hasta los presumen. En el caso de los psicópatas, cuando ya llegan a cometer delitos, ya usualmente encontramos crímenes violentos y con mucho impacto social. Aquí, por ejemplo, había autores como Lombroso, los cuales decían que una persona psicópata se le veía. Para los que no sean criminólogos, tenemos una teoría en criminología que se llama el criminal nato, que es de Lombroso. Él decía que las personas tenían rasgos morfológicos que básicamente tan solo con verlos podías saber que era un psicópata. O sea, bueno, es que tiene los ojos saltones, tiene la mandíbula prominente. Entonces, básicamente, desde que nace lo ves, ya sabes que te va a cometer delitos. No es cierto. Los psicópatas, sobre todo los que son integrados, pueden llegar a estar totalmente integrados a la sociedad. Nunca tienen contacto con la ley, son personas que pasan desapercibidas y de hecho que en muchas ocasiones se integran a la colectividad. Acuérdense que tenemos al psicópata puro, que es estos 30 puntos que nos decía Robert Hart, pero tenemos otros rasgos de psicopatía, donde hay personas que no necesariamente llegan a cometer delitos. Yo les decía, pensando a lo mejor en alguien que no es un psicópata puro, pero que tenga algunos rasgos en un trabajo, un vendedor, sobre todo en estas fechas. Alguien que sea un muy buen vendedor tiene que ser manipulador, tiene que ser elocuente, tiene que ser encantador, de tal suerte que cuando va pasando la gente le venden algo sin que esa persona lo necesite realmente. Pero el vendedor es tan bueno, tiene tanto encanto que termina cayendo bien, que le compran, que vende hasta más caras las cosas. Podemos decir, oye, tiene ciertas características de psicopatía, pero puede ser un psicópata integrado. No causan, digamos, un daño mayor y no tiene problemas con la ley. Aquí tenemos ya ciertas complejidades cuando empezamos a tener ya la unión con el tema de la violencia, ya que cuando una persona tiene alguna alteración a nivel cerebral, ya no está esta inhibición para las conductas violentas y antisociales. Que aquí en el caso de las conductas violentas voy a hacer una breve acotación.
Usualmente pensamos que las conductas violentas tienen que ver con golpes, no necesariamente. Las formas violentas de convivir con los demás también nos lleva a cuestiones psicológicas, sexuales, económicas. Entonces, no necesariamente va a ser el golpe, vas a hacer todas las demás formas en las que se lesionen los intereses y los derechos de los demás. Y aparte, obviamente, que van de la mano con la incapacidad de sentir miedo, de sentir culpa, porque todo esto va a estar disminuido o ausente en los psicópatas. Aquí siempre ha existido como esta variación en donde se cree que los psicópatas nacen y los sociópatas se hacen. Hay personas que no eran normales, y siempre que digo normales hago así porque la normalidad es un decir, pero que digamos que estaban bien cuando nacen, pero ocurre algo que los lleva a tener una alteración cerebral. Entonces, no necesariamente van a nacer así, pero sí se pueden hacer. Vamos a hablar de la motivación delictiva. Y para esto voy a remitirme a un concepto que es mucho de la era criminológica, que es el móvil. El móvil, cuando hablamos en el ámbito criminológico, se dice es eso de naturaleza interna que lleva a actuar a la persona. Cuando hablamos de motivación delictiva, es el impulso de los individuos para actuar. No todos los sujetos que cometen delitos tienen la misma motivación, van buscando lo mismo, aunque cometan el mismo tipo de delito. Hay una persona que puede, a lo mejor hablamos de violación, que es de los que tiene una naturaleza diferente. ¿Alguien puede violar por placer? Sí, pero también hay personas que violan por poder, violan por venganza. ¿Dónde lo vemos? En el caso, por ejemplo, de las violaciones equiparadas. De hecho, muchos habló de que querían hacer la castración química a los violadores, sobre todo infantiles. ¿Creen que eso solucionaría el problema cuando hablamos de motivación? Y ya les decía que no necesariamente va a ser sexual. ¿Podemos solucionar todo con la castración química? No. Pues yo diría que no. Podrías agredir niños de otra forma y ya, o sea, solo a lo mejor no utilizas tus genitales tal vez, pero pues, o sea, pues hay mil y una formas de agredir a otro ser humano. Sí, de hecho tenemos la violación equiparada. Y de hecho, Suriel, en este caso de los paliativos, híjole, creo que nada más sería como una solución muy momentánea para los problemas que tenemos. Hashimoto solamente reduciría el tipo de violación calificada, pero no de las otras. Exactamente, Suriel, no atacamos el problema de raíz. Alejandro. Sí, definitivamente sería un retroceso en lo que es el sistema de impartición de justicia. Obviamente, pues México entra en muchos tratados internacionales. Realmente, pues realmente lo que México necesita es más educación en sí para que el ámbito delictivo baje. Obviamente, si nosotros tomáramos esto, es como hacer justicia por nuestra propia mano. Pues existen las leyes y nuestra carta manda. Simplemente sería un retroceso, no funcionaría. Exactamente, y más pensando que, como dice Alejandro, somos un país que tiene muchísimos compromisos a nivel de derechos humanos. O sea, hemos firmado muchísimos tratados internacionales en materia de derechos humanos que, de acuerdo a nuestro país y a la legislación del país, dice que valen lo mismo que la Constitución. Y sabemos que la Constitución es lo máximo de la legislación dentro de un país, de un territorio. Y en nuestro caso, dice, la Constitución y los tratados internacionales están a la par. Si nosotros llegáramos a pensar o a utilizar medidas como esta, para empezar, estamos contraviniendo todo lo que dicen las leyes. Pero aparte viene el tema de no va a ser una solución, porque si la motivación es diferente, es decir, tienes a una persona que lo hace por placer, hasta pensando en la básica que es de placer,
A lo mejor puedo tener placer y no necesariamente, como dice Sofía, utilizar sus genitales. Pero si lo hace por poder, vamos otra vez, puede utilizar muchas otras formas de generar violencia hacia un niño sin utilizar los genitales. Entonces, no, y decía esta parte que decía Kashimoto de los números. Solamente reduciríamos el número de violación en la forma propiamente dicha, pero teníamos otras formas en que se podría configurar. Entonces, nada más sería como tantito el tapar el problema, pero en realidad no estamos dándole solución. Entonces, siempre cuando analicemos un caso hay que entender cuál es la motivación que lleva a la persona a tomar una decisión de generar un delito. Vamos a tener diferentes, sí, Kashimoto, como esta parte del abuso sexual, que también es todo un tema. No es lo mismo violación que abuso sexual. Y nuestro país tiene los primeros lugares en ambos. Todo lo que es violencia sexual contra niños, tenemos los primeros lugares. Tenemos el segundo en pornografía infantil, tenemos el número 2 en embarazo infantil y adolescente. Cuando les hablo de embarazo infantil, estoy hablando de niñas de 9 años que están embarazadas. Entonces, insisto, la motivación es un tema que es importante y creo que Suriel y Alejandro lo decían. El problema de raíz tiene que ver mucho con la educación y que es oportuno tratar en el tema de las víctimas, pero también tratar en el tema de los victimarios. Si encontramos cuál es la motivación y podemos atacarla, podemos trabajar para disminuir las causas que una persona tiene para generar el delito o al menos generar las trabas necesarias para dificultarle un poquito más. Vamos a tener muchísimas causas que van a tener que ser atendidas. Esta parte de la educación, el entorno familiar, todo. La educación sexual, o sea, sí hay muchos temas que tienen que tocarse. En el caso de las conductas antisociales, tenemos que la naturaleza, la motivación delictiva que cada sujeto va a tener, va a ser amplísima. De hecho, si nosotros pensamos en tratar de generalizar el por qué una persona comete un delito, sería bastante aventurado. Hay una premisa que yo aprendí cuando estudié hace muchos años, que obviamente después cuando empecé a trabajar me di cuenta que no era cierta. Esta premisa de, todos los violadores fueron violados de chiquitos. Y decía, bueno, hay un porcentaje alto de las personas que cometen violación que tuvieron alguna experiencia sexual traumática en su vida. Sin embargo, no podemos tomarlo como una generalidad. Hay personas que, como su motivación viene de un orden diferente, no necesariamente cometen el delito buscando la venganza o la satisfacción. Sí se llama tipo de venganza. Vienen buscando otro tipo de cosas. Su motivación es diferente y entonces, insisto, esta generalidad no es posible. En el caso de motivación, vamos también a tener diferentes clasificaciones. Para empezar, vemos que es esto que dirige al sujeto hacia un objetivo, que les repito, puede ser diverso. Placer, venganza, poder, coraje, ambición, todas las emociones humanas. Tenemos la perspectiva biológica. La biológica, cuando hablamos de motivación, se dice que es aquella que regula las emociones. A lo mejor podemos hablar de alguien que actúa bajo los impulsos. Luego tenemos la conductual, donde la motivación es un proceso fundamentalmente que se aprendió. Y la sociocognitiva, donde hay un peso de los pensamientos en las emociones. Por ejemplo, violencia familiar. ¿Qué creen que podamos pensar en la motivación biológica que lleve a que una persona lastime a alguien de su mismo ámbito familiar? Pero no es biológica, Suriel. Alejandro.
Más bien las costumbres, solamente a veces también igual tiene que ver pues la educación que ha recibido o también lo que puede ver la persona, ¿no? Que cohabita el ámbito familiar, ¿no? A veces me ha tocado por mi experiencia de que toman esos patrones los hijos del papá, donde hay violencia familiar y se llevan ese modo de ellos en su vida cotidiana. Entonces, cuando ya crecen, ya comienzan a ser como ellos también, como era su papá, que golpea a la mamá, golpea a los hijos, y se llevan ese patrón. Ok, pero también sería conductual, biológico. Sofía. Pensaba, pues obviamente tendría que haber alguna clase de desajuste a nivel fisiológico, o sea, ya sea algo que tenga que ver con el control de impulsos, o estaba pensando si a lo mejor podría haber alguna como comorbilidad, por así decirlo, no sé, a lo mejor una persona neurodivergente quizá, que tenga alguna pues estructuración fisiológica que a lo mejor lo haga más intolerante a los estímulos, no sé, o sea, diferentes tipos de cuestiones que lo hagan reaccionar de una forma mucho menos medida y entonces a lo mejor sí, no sé, digo, no es por estereotipar, ¿no? Pero por dar un ejemplo, podría ser una persona autista que pues por sus condiciones cerebrales es autista y a partir de eso pues tiene como, no sé, se satura muy fácil por los estímulos o algo y entonces ocurre cualquier cosa y entonces se enoja, pero en lugar de enojarse y que su enojo esté mediado, pues no sé, por cualquier otra cosa, pues explota y entonces le pega a su mamá o no sé qué, ¿no? De hecho es como algo muy, muy común que los niños pequeños con autismo pues como que sean como que naturalmente violentos respecto de sus padres o cosas similares, por así decirlo. Ok, que el término ahí correcto sería agresivos, o sea, no es la intención de atacar, es de defenderme. La agresión tiene que ver con la defensa, tiene que ver con la respuesta que doy ante un estímulo o una amenaza. La violencia es quiero atacarte, quiero lastimarte. Okay. En el caso de los niños que tienen alguna presencia de todo el espectro autista, tienden a ser agresivos, no violentos. Hay una pequeña acotación. Suriel, un desequilibrio químico en los receptores cerebrales, neurotransmisores. Alguien que un neurotransmisor por ahí ande fallando, podría ser una motivación biológica. Muy bien, ahora sí. Nora. Precisamente iba a decir eso, alguna falta de algún neurotransmisor que está fallando en ese momento y que pudiera llegar al caso de generar esa violencia en la familia. Sí, de hecho, podemos pensar hasta el consumo de alcohol y de drogas. Personas que si no están tomadas y si no están drogadas, tienen un comportamiento, digamos, como ejemplar. Nunca en su vida han visto violencia en casa, pero cuando toman, se vuelven los más violentos. Ahí sí, hay una afectación, quieren afectar al otro. Y ahora sí vamos con lo que decía Alejandro y con lo que decía inicialmente Suriel. La conductual, el aprendí que a las mujeres se les trata mal. Dirían por ahí, las viejas sirven nada más para obedecer y tienen que recibir un golpe porque así lo aprendí. Y esta parte sociocognitiva va asociada a la conductual. Los pensamientos en las emociones. Si yo dejo que mi esposa o que mi pareja mande, voy a ser un mandilón, que va asociado a esta parte del machismo, de lo aprendí. Ay, es que quiero mucho a mi pareja, pero no puedo dejar que lo sepa porque se puede aprovechar de mí. Entonces, ahí va también esa parte de la motivación. Usualmente estamos muy acostumbrados a trabajar en la motivación tanto conductual como sociocognitiva. Trabajamos mucho sobre esas dos, pero la biológica la dejamos muy olvidada. Se nos olvida que nuestro funcionamiento tiene que ver mucho con nuestro cerebro, en cómo funciona, en cómo está, como si le echáramos grasita, como si le echáramos aceite, cómo está engrasado. Todo, nuestros neurotransmisores, la alimentación, cómo nacimos. Nora. En esta parte entonces podría entrar a lo mejor algún tipo como de venganza, o sea, en pensamiento así de, si a mí me trataron mis papás así, entonces ahora yo voy a tratar, o sea, y lo haces conductual porque al final lo ejerces, ¿no?
pero la motivación principal está en el pensamiento de a mí me maltrataron, entonces ahora yo en venganza me voy a maltratar y voy a tratar así. ¿Ahí entraría? Es que tal vez no lo hacen tan consciente. Hay personas que dicen, es que el clásico, a mí me pegaron y salí bien. Esa es mi respuesta favorita. Favorita y es sarcasmo. Oiga, es que si a usted le pegaron, ¿por qué le pega a sus hijos? No ve que los lastima, siempre les explico, ellos de, pues a mí me pegaron y no salí mala persona. No, señor, usted le pega a sus hijos y los deja como Santo Cristo si no es una mala persona. No, porque ahí los quiero bien educados, quiero que sean personas de bien. Entonces, hay un pensamiento convertido en emoción. Entonces, si veo que tantito se está descarrilando, ¡pum!, le pego y lo dejo bien marcado para que aprenda. O cuando dicen, oye, es que a mí me pegaron, pero no pasó nada malo y le estoy pegando a mis hijos. Difícilmente alguien lo hace como venganza, o sea, que lo haga consciente, difícilmente, ¿eh? Y cuando es eso, ocurre más por este sentimiento de poder, de yo ya fui la víctima, entonces ahora me toca ser el victimario. Ahí no soy consciente de esta venganza, pero es de ya estuve donde me tocó que me pegaran, ahora va la mía. Eso sería más a lo que comentas, Nora. Sí que Hashimoto, esta idea de te voy a enderezar, ¿cómo? Pues a base de golpes. Y es una costumbre que tenemos, sobre todo en la educación en México, hace mucho tiempo, la violencia correctora. ¿Qué va a influir en la mente de nuestro criminal? Sobre todo en el que se va formando, que es el sociópata. La familia. El entorno familiar, y al ser el primer contacto social que tenemos, es quien genera los primeros vínculos y las primeras muestras de cómo se interactúa con el otro, cómo se demuestra amor, cómo se demuestra cariño, respeto, aprecio, cuidados, mamás con niños. Es que siempre les hago un ejercicio donde les digo el lenguaje del amor, así lo empezamos a llamar. Y es de, a ver, ¿para ti qué es el amor? ¿Cómo demuestras amor? ¿Cómo sabes que es amor? Y ahí vemos obviamente respuestas de los niños y respuestas de los papás. Y es de, oye, ¿tu papá cómo te demuestra que te ama? Y es como de, no sé. Señor, ¿cómo le demuestra a su hijo que lo ama? He tenido respuestas de, pues me hago cargo de él, le doy de comer, trabajo para él. Oiga, eso es una obligación que usted tiene al ser su progenitor. Pero estamos hablando de amor. Es que en la familia aprendemos todo eso. Ahora bien, imagínense a alguien que desde su entorno familiar no tiene un aprendizaje asertivo de cuestiones como el amor, como el cuidado, como el aprecio. En mi casa nunca me dijeron que yo era una persona valiosa. Es más, me dijeron que era lo peor que le había pasado a mi mamá, era lo peor que le había pasado a mi papá, por eso se fue y me abandonó. Mi mamá siempre me dijo que era una carga. Me gustaba portarme, esta respuesta me marcó mucho. Me gustaba portarme mal porque era el único momento en que mi mamá me ponía atención. Me pegaba, pero me ponía atención. O sea, el niño se portaba mal porque era el único momento en que su mamá le ponía atención. O sea, imagínense todo lo que van aprendiendo las personas desde este vínculo. A lo largo de la vida, del desarrollo humano, tenemos la primera parte, que es la infancia. Se dice que de los 0 a los 7 o a los 8 años empezamos a construir los pilares de nuestra personalidad. Es decir, todo lo que aprendemos se vuelve base para lo que vamos a tener a lo largo de nuestra vida. Hay artículos científicos que hablan de los primeros 1000 días de la vida de un ser humano. Dicen que todo lo que el ser humano logra en los primeros 1000 días de vida va a ser crucial para el resto de su vida. Aquí, en muchos casos de personas que han cometido delitos graves, se ha encontrado que lo único que tienen, digamos, como similar, hay negligencia en su vida. Negligencia tanto intencionada como no intencionada. De esa negligencia que podía ser un accidente hasta la negligencia total.
En el caso tanto de la familia como lo de la infancia y la escolaridad, estos van a influir de manera tanto positiva como negativa en la vida de las personas. Tenemos el ambiente. Más allá de la escuela tenemos la colonia, los amigos, todo el entorno en el que nosotros vamos creciendo. Aquí podemos pensar en las amistades, en las clases sociales. Ejemplo de ello, piensen en un niño que vive en el norte del país y que le han enseñado a la mejor la existencia de las balaceras, o que sabe lo que es encontrar una cabeza saliendo de la escuela, porque es normal, lo es común. Entonces, escuché una balacera, ¡pum! Hasta hay videos en internet donde los niños se tiran, ya hasta cuentan, porque ya saben, ya sé qué tengo que hacer. Tú le dices a un niño de otro ambiente, de otro entorno, que lo que acaba de escuchar es un balazo y te dice, oye, ¿qué es un balazo? Oye, tienes que tirarte. ¿Por qué me tengo que tirar al suelo? Oye, es que los balazos matan. ¿Por qué me están matando? O sea, saldrían más interrogantes que simplemente vas, jalas al niño y lo sientas. Pero imagínense el entorno que crece ahí. Por ejemplo, también algo que hemos tenido en ambiente, sobre todo en nuestro país, en algunos estados del norte, es esta cultura de la narcocultura, donde tenemos que los niños, desde que son muy pequeños, quieren ser halcones o sicarios. Esa es su máxima aspiración en la vida. O tenemos a las mujeres que quieren ser buchonas. Quieren operarse para conseguirse a una pareja del ámbito delictivo y que la saque de pobres. Porque ahí obviamente se ve como algo que es normal. Sí que existe todo el conglomerado de educación, donde no solamente es el lugar, también va a influir mucho el entorno donde las personas están y la escuela. En gran parte es una combinación de las tres, y a veces encontramos que si la que está en un lugar es deficiente, la otra va a tener más peso. También tenemos impacto en la cuestión genética. Hay personas donde tenemos genes que han intervenido con la realización de una conducta criminal y que esos van siendo, pues, si no heredados al 100%, terminan teniendo cierta presencia en las otras generaciones. Vamos a tener algo que se denominan conductas de riesgo. Estas se analizan por algo que se denomina psicopatología criminal. Esta área lo que hace es encontrar relaciones entre los trastornos psicológicos y las conductas criminales o la presencia de delitos graves. En un contexto, digamos, un poquito más médico, psiquiátrico, psicológico, hay la última versión del DSM-5, que es todo el catálogo de trastornos mentales, habla de la personalidad antisocial y nos dice que va a ser alguien que presenta 3 o más de los siguientes rasgos. ¿Por qué lo trabajo? Porque estos tienen que ver con las conductas psicopáticas y sociopáticas. Es alguien que regularmente transgrede la ley. Es decir, le dices no y es una persona que lo hace. Constantemente va a decir mentiras, va a engañar a los demás, es impulsivo, no planifica futuro. Vean cómo se repiten con las que nos decía Hart. Puede ser propenso a la lucha, a la agresividad, es alguien que va a reaccionar siempre desproporcionadamente, no tiene consideración por los demás, ni por su seguridad, ni por su bienestar, es irresponsable, no cumple con obligaciones financieras, del trabajo, a lo mejor de pensiones, no tiene remordimientos, no tiene culpas. Entonces vean cómo, de acuerdo al DSM-5, esta personalidad antisocial nos lleva a los rasgos que nos decía Robert Hart en su tablita. Aquí para ir marcando algunas diferencias. Los psicópatas tienen a nivel cerebral áreas del cerebro que tienen menos actividad que otras. Las partes en donde se ha analizado una menor actividad son aquellas que se encargan de la regulación emocional y del control de impulsos.
En el caso de los sociópatas, tienden a ser más impulsivos y más erráticos. Como son tan impulsivos, es alguien que explota y que, a diferencia de los psicópatas, van a actuar de momento. Los psicópatas tienden a planear un poco más. En el caso de los sociópatas, tienen apego. El apego es superficial, pero pueden crear apegos fuertes con un grupo o con una persona que tenga ideas similares a ellos. Entonces, sí va a haber el punto donde se pueden llevar muy bien con alguien, pero que sea una persona que piensa igual que ellos. Aquí hace unos minutos yo les decía, esta idea del criminal nace o se hace. ¿Ustedes qué creen? ¿Los criminales nacerán así o se volverán así? Pues sería multifactorial, ¿no? O sea, puede ser que si hayan algunas condiciones como de fábrica que puedan poner cierto terreno fértil para que si se mezcla con otro, no sé, con algunas condiciones tanto pues que faciliten el crimen como que pues no sé, o sea, sean, o más bien que el crimen sea producto de la vivencia o de la experiencia subjetiva de la persona, como también pues directamente que hay crímenes que pueden cometerse más como desde una perspectiva social. Ok. Muy bien, Sofía. Ambos. Suriel, existe cierta predisposición, pero no un gen como tal. Hay teorías a nivel neurobiología de la violencia, están bien interesantes, también todo un tema de debate, donde dicen que hay sí ciertos componentes genéticos que pueden tener una predisposición. Lo mismo, Sonia, no hay un gen como tal que diga el gen de la maldad, que sí hay una teoría que habla del gen de la maldad, pero sí hay un componente biológico que puede llevar a que haya una predisposición. Sí, está esta teoría del gen de la maldad, lo cual ha sido súper debatido. Sí, estamos construidos por un montón de genes, de hecho, Sofía. Pueden hacer al tener una falla en el sistema nervioso central, pero también puede influir en el contexto, sí. De hecho, por ejemplo, tenemos personas que pensemos en una situación que son, ay, se me fue el nombre, de las que roban por... ¿Cleptomanía? La cleptomanía, muy bien, Sofía, gracias. La cleptomanía, alguien que es cleptómano, pero se desarrolla en un ambiente donde tiene como todo el respaldo y todo el apoyo emocional y hasta va con un psiquiatra, toma medicamentos y eso lo tiene controlado. Entonces, aunque nace, no lo expresa como tal porque todo lo que tiene alrededor funciona. Kashimoto. ¿No? Sí, ¿me escuchan? Sí. Mire, así como algo se me vino a la mente ahorita que mencionaron eso, un caso es de una persona que pues tuvo, no sé cómo le dicen ellos, tuvo la oportunidad o tuvo el privilegio en un caso de abuso sexual a menores de 16 años. Esta persona, haga de cuenta que era una persona, pues no ejemplar, pero una persona que va con las leyes, o sea, respeta las leyes, no se cruza los semáforos, bien con la familia y todo eso. Pero hubo un caso de que estaba con otra pareja, tenía una pareja inicial, pero un caso de infidelidad, ¿no? Entonces, con esta persona que vivía, que tenía una relación extramarital, sucedió el caso del abuso. Pero esta persona dice que no sabe por qué lo hizo. Simplemente pues, tocó, no sé si era un niño o era una niña, pero que tocó al menor y pues obviamente pasó lo que tenía que pasar con el ministerio. Pero le dieron la oportunidad de darle la salida alterna. Ahorita esta persona está afuera, pero manifiesta que tiene un gusto por lo que hizo.
o como quien dice, como dijo hace rato, si me presenta la oportunidad lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero ahí es donde a mí me queda la duda. Si es una persona que no es, yo la considero pues así que no es una mala persona, pero está cometiendo un cierto delito, entonces me queda la duda de cómo se puede clasificar a esa persona, si entra dentro de la categoría de los psicópatas. Ok, valdría la pena hacer más amplia la información, seguramente pruebas psicométricas, algún tipo de entrevista, pero seguramente estamos hablando de alguien que tiene alguna conducta, hablaríamos a lo mejor de pedofilia, de pederastía, donde ya tiene que ver algo del cerebro y sus conductas. A lo mejor en todo lo otro que menciona es una buena persona, pero el atractivo que tiene hacia los niños es lo que podría hablarnos de un trastorno por ahí presente, de una parafilia. Ok. Es como el que dice, ay, es que es una muy buena persona, pero... conocí a alguien. Pero mata. No, pero es que hicimos, a lo mejor no es como una conducta así tan... Trabajaba en un lugar donde se trabaja con muertos y le gustaba tener relaciones sexuales con los muertos y tocarlos. Eso era lo que le excitaba. Entonces, era una buena persona, pero tenía una parafilia. Entonces, por eso te digo que Hashimoto sería hacerlo más amplio, porque así a primera vista puede tener un tipo de parafilia. Nora. Es como, por ejemplo, el caso de los padres, o sea, de los padres de la Iglesia del Vaticano o los demás rangos, que son muy buenas personas, se supone que tienen casi que contacto con Dios, pero resulta que son pederastas, o sea, ¿por qué? Porque ya violaron a muchos niños, etcétera, ¿no? O sea, en teoría, entre comillas, son muy buenas personas y casi que tienen contacto con Dios, pero cometieron un acto que obviamente está bastante mal, ¿no? Exactamente. Y de hecho, en este punto podríamos hablar de muchos psicópatas que están por ahí, justamente pues respaldados por esta imagen de bondad, que no necesariamente lo son. Entonces, la conclusión de la pregunta, vamos a tener todo, vamos a tener tanto personas que nacen así, como personas que se van haciendo. Es multifactorial, por ahí alguien lo mencionaba. Se ha analizado la cuestión biológica, que es un componente muy importante que tenemos. Agregamos y lo mezclamos con la parte social. Todavía le agregamos lo ambiental, le sumamos la escolaridad y vamos viendo que la cantidad de factores que tenemos que analizar es súper diversa. Es tan complejo que no tenemos un patrón único para los criminales, ni siquiera los que son psicópatas, los que son sociópatas, los antisociales, los que tienen algún tipo de delito como, digamos, de manera cotidiana. Y una de las cosas que tenemos sí que aclarar es que desafortunadamente cuando llegamos a hablar de un psicópata, de un sociópata, es cuando ya han cometido delitos. Difícilmente vamos a tener las conductas manifestadas en alguien que no haya sido analizado y que no esté bajo análisis porque ha cometido un delito. La psicopatía está más relacionada con la cuestión neurológica. Le decía, hay un desarrollo del cerebro que es anormal, usualmente el que se encarga de impulsos de emociones. En el caso de la sociopatía se relaciona más con un trauma infantil de abuso sexual, emocional, psicológico, que va a generar como estos vestigios que llevan a que la persona pues cometa delitos. Se dice que tenemos un 4% de los habitantes que presentan algún rango de sociopatía, pero solo tenemos el 1% de la población que pueden ser considerados psicópatas. En el caso del ambiente penitenciario, de la población penitenciaria, nos vamos a los mismos números. El porcentaje de las personas que están allá adentro que entran en alguno de estos rangos es mínimo. Entonces, solamente tendríamos del
1 al 4% entre sociópatas y psicópatas que están dentro de la cárcel, pero el porcentaje de los que están dentro de la cárcel ni siquiera es el total de los psicópatas que están en el mundo. Muchos de los que están dentro de la cárcel son delincuentes, digamos, comunes. Es decir, no entra a un nivel de sociopatía, no entra a un nivel de psicopatía. En ambos casos, las conductas o las personas son peligrosas, vamos a denominarlo de esa forma, porque como son aquellos que comparten este desprecio por los demás, esta ausencia de empatía, son personas que van a lastimar o que no les importa lastimar a los demás con tal de salirse con la suya. Vamos a tener diferentes trastornos a nivel psicopatológico, es decir, que ya involucran el tema tanto psicológico más de tipo psiquiátrico. Tenemos desde el trastorno antisocial, que es esta conducta que les comenté hace un momento, donde hablábamos de la conducta antisocial. La persona, yo diría que sí distingue entre el bien y el mal, pero no le interesa. De hecho, trata de quebrantar lo estipulado, trata de lastimar a los demás, manipula, tratan de manera cruel, actúan de manera impulsiva, no tienen remordimientos, y ahí vamos a tener a un trastorno que es la esquizofrenia paranoide. Este es un trastorno mental grave, de hecho se dice que la esquizofrenia es de los trastornos mentales más graves, pero tenemos esta que es como un subtipo, donde las personas interpretan la realidad de una manera distorsionada. Aquí hay un pensamiento de egocentrismo, de aislamiento, como pierden el contacto con la realidad, van a haber ideas delirantes y alucinaciones que pueden ser de tipo táctil, de tipo visual o de tipo auditivo. Entonces, una persona que tenga algún tipo de alucinación de este tipo, de verdad que son tan reales que la persona puede llegar a hacer cosas que pues es sorprendente. Se pueden llegar a lesionar, pueden llegar a lesionar a los demás. Me tocó el caso de un señor que mató a su bebé, pero porque el bebé según era el demonio, y entonces por eso lo mató. Tenía esquizofrenia de tipo paranoide, tenía alucinaciones. De hecho, él dice que el bebé le habló, y que por eso lo mató. Entonces, ahí ves que hay un rompimiento con la realidad. De acuerdo al DSM-5, tenemos 3 clústeres del grupo A, que son los raros o excéntricos, donde tenemos a el paranoide. Tenemos al clúster B, que son los emocionales erráticos, donde más vamos a encontrar presencia de personas que cometen delitos. Tenemos al antisocial, donde obviamente está el sociópata y el psicópata. El border y el límite. El histriónico, el narcisista. Y tenemos al clúster del grupo C, que son los ansiosos o temerosos. Tenemos a un dependiente, a un evasivo, a un obsesivo compulsivo. Casi siempre donde vamos a encontrar, casi siempre, no como una regla general, donde vamos a encontrar personas que cometen delitos son justamente en los del medio. Okay. Y les voy a poner este videito, ojalá se vea bien. ¿Se escucha? La psicopatía es una... ¿Sí se escuchaba?
los fenómenos clínicos más modelos y teorías que explican el 2 de abril la Universidad de Turku fueron los resultados de una investigación de psicopáticos, así como de analizar si había diferencias voluntarios sanos. Para analizar de los dos grupos de participantes, observaron películas con contenido violento y otras películas con temáticas neutrales. Esto mientras se monitoreaba el cerebro de los participantes por medio de resonancia magnética funcional. Los científicos pudieron observar que los presos con rasgos psicopáticos mostraron reacciones neuroquímicas intensas al observar contenido violento. Las áreas cerebrales comprometidas eran las implicadas en el control cognitivo y la regulación emocional. Este estudio confirma que en el cerebro de los psicópatas existe una disfuncionalidad en las áreas relacionadas con el control de impulsos y la empatía. También explica que los psicópatas tienen una particular actividad cerebral al ser expuestos a situaciones o escenarios violentos. En años pasados ya se habían realizado estudios parecidos en personas con trastorno explosivo intermitente, en donde se llegó a la conclusión de que las personas con rasgos psicopáticos o rasgos del trastorno explosivo intermitente Se está cortando mucho, profa. eran más propensos a reaccionar violentamente al observar rostros con expresiones agresivas o incluso al observar a otras personas con un lenguaje corporal golpeado, lo cual explica con trastornos asociados a la psicopatía. Nada más era como para terminar, de rasgo psicopático, tienen modificaciones en el cerebro, o sea, sí existe la evidencia científica, pero todavía falta muchísimo por investigar. Algo de lo que se ha propuesto, discúlpenme, es que también está cayendo un aguacero aquí, entonces tal vez es por eso que el internet está fallando, discúlpenme. Sí se ha analizado, les decía, pero aún falta muchísimo por hacer. Le decía, si a nivel normal, digamos, en la población común y corriente, tenemos muchísimos tabús con respecto a la salud mental, a nivel todavía criminal o a nivel delincuencial, falta muchísimo. Usualmente lo que ocurre es que una vez que una persona comete un delito, al resto ya no le interesa por qué lo cometió. Es de, no me interesa, quiero meterte a la cárcel y quiero abandonarte ahí. O sea, no me interesa si lo hiciste porque eres una persona que es psicópata, un sociópata. Básicamente te pongo un letrero que dice eres un delincuente y se acabó. No quiero saber nada más. Pero sí se debe y es algo que tendríamos que tener en mente para llevar el análisis de la criminalidad un poco más allá. Entender que sí existe una importancia de saber si alguien tiene alguno de los rasgos que vimos y entender cómo estos se presentan en la vida de un ser humano que lo llevan a cometer un delito y que en algún momento dado podamos utilizarlo de manera preventiva. Es decir, que en algún punto podamos detectar estos focos rojos que hoy en día se hacen a nivel a lo mejor educativo, pero hacerlo desde una conciencia más amplia, que no sea todavía como con tanto miedo y con tantos tabús. Porque, por ejemplo, hay niños que tienen ya algunas cosas que se conocen como premórbidos de la sociopatía o de la psicopatía, son como los previos y son muy evidentes y sobre todo en las escuelas se ve. Pero como tenemos, insisto, todavía muchos atrasos con respecto a este tema, se genera como con mucho miedo el tocarlos. Todavía creemos que es algo de lo que no se debería hablar y no pensamos en los pros, en decir, bueno, si lo tratamos desde ahorita, podríamos prevenir que las conductas sean más graves, que creo que al final es algo de lo que nos debería interesar. Y pues con esto voy cerrando mi participación. Hay muchísimos temas que salen, digamos, como de esta
pequeña presentación, les decía, el hablar de los tipos de empatía, de hablar de los trastornos, el hablar, por ejemplo, de las entrevistas, de todas las pruebas que se deben hacer para determinar si alguien es psicópata o sociópata, es N cantidad de información, pero los invito a que pues ustedes pues busquen un poquito. A mí me encantaría hablar de todo eso, pero nos llevaríamos fácil como unas más de 10 horas hablando de todo eso.